El teléfono vibró en mi mano como un puñal traicionero. Y en ese instante, el mundo que había construido con tanto sacrificio se desmoronó en un parpadeo. Lo siento, Mónica. Pero no puedo seguir mintiendo. Decía el mensaje de Carla. Acompañado de una foto que me heló la sangre, ella. Mi Carla. Besando a otra mujer en las sombras de un bar de Almería que yo conocía demasiado bien. Renuncié a mi beca en la Universidad de Madrid por ella. Por esa promesa de un futuro en las arenas ardientes de esta costa sureña. Y ahora, un simple clic lo había destruido todo. Me llamo Mónica. Y en aquel verano de 2025. A mis 24 años. Almería era para mí un sueño forjado en el calor abrasador del desierto y el salitre del mar. Venía de un pueblo minúsculo en las montañas de Granada, donde el derecho era mi salvavidas. Mi boleto para escapar de la rutina asfixiante de mi familia. Mi madre, con sus manos callosas de costurera, me había repetido 1000 veces: estudia, hija, que el mundo no regala nada. Y yo lo había hecho. La beca de la Complutense era mi orgullo. Un contrato con el destino que me prometía aulas llenas de debates acalorados y un título que me abriría puertas en despachos de abogados de la Gran Vía. Pero entonces apareció Carla. La conocí en una feria de arquitectura en el Alcazaba. Ese bastión morisco que domina la bahía como un guardián eterno. Yo estaba allí por casualidad, huyendo del estrés de los exámenes finales, con un vestido ligero de algodón que se pegaba a mi piel por el bochorno. Ella presentaba su proyecto, un complejo de viviendas ecológicas inspirado en las cuevas de Sorbas, con techos verdes y patios que capturaban el viento del levante para enfriar los espacios. Carla Ruiz. 32 años. Arquitecta con un currículum que olía a premios europeos y colaboraciones con firmas de Barcelona. Alta, con el cabello corto rubio que le enmarcaba el rostro como un halo rebelde. Ojos verdes que perforaban el alma y una sonrisa que hacía que el sol de Almería pareciera pálido. Vestía un pantalón ancho de lino y una camisa arremangada, con un colgante de plata en forma de llave antigua que balanceaba al ritmo de sus gestos apasionados. ¿Y si el desierto nos enseña a construir no contra la naturaleza, sino con ella?, dijo en su charla. Y su voz, ronca con ese acento almeriense puro, me atrapó como una red de atún. Después, en el cóctel, nuestras miradas se cruzaron sobre copas de fino. Hablamos de todo, de Gaudí y sus curvas imposibles, de la ley de costas que ahogaba a los pescadores locales, de cómo el derecho podía ser un pincel para redibujar injusticias. Ella me contó de su infancia en las playas de Roquetas, donde su padre, un constructor arruinado por la burbuja inmobiliaria de 2008, le había enseñado a soñar con ladrillos que no aplastaran sueños. Yo le confesé mi miedo a convertirme en una abogada de corbata, defendiendo corporaciones en lugar de personas. Esa noche, caminamos por la Rambla del Obispo, con el bullicio de los bares de tapas envolviéndonos como una manta cálida. Compartimos una ración de gambas al ajillo y un vino tinto de la Alpujarra que me soltó la lengua. Quiero algo real, Mónica, murmuró ella, rozando mi mano bajo la mesa. No otro proyecto que se desvanezca con el primer vendaval. Y yo, embriagada no solo por el alcohol sino por esa electricidad que saltaba entre nosotras, le respondí: entonces, hagamos que dure. Fue nuestro primer beso. Allí mismo, contra la pared de una fuente árabe, con el sabor a ajo y mar en los labios. Dulce. Urgente. Como si el tiempo nos persiguiera. Los meses siguientes fueron un torbellino. Regresé a Madrid para mi último año. Pero el corazón me latía en Almería.
Las videollamadas nocturnas se convirtieron en mi oxígeno, ella mostrándome maquetas de arcilla bajo la luz de su estudio en el barrio de La Chanca. Yo leyéndole extractos de códigos civiles que adaptaba a metáforas arquitectónicas. El amor es como una viga maestra, decía ella. Debe soportar cargas invisibles sin quebrarse. Pero la distancia era una carga que yo no quería soportar. Cuando llegó la oferta de prácticas en un bufete de Almería, vinculada a un proyecto urbanístico controvertido, la rehabilitación de las minas abandonadas de Rodalquilar, supe que era mi excusa. O mi destino. Renunciar a la beca no fue fácil. Llamé a mi madre una madrugada, con la voz temblorosa. Mamá. Voy a dejarlo todo. Me mudo a Almería. Silencio al otro lado. Roto solo por su suspiro andaluz. Profundo como un pozo. Por un capricho. ¿Mónica? Por una mujer. Sabía que era más que eso. Pero no podía explicárselo. Carla era mi viga maestra. Mi proyecto vital. Empaqué mis libros de derecho en cajas polvorientas y subí al AVE hacia el sur, con el estómago revuelto y el pecho hinchado de esperanza. Almería me recibió con un siroco que azotaba las palmeras de la plaza de toros. Y allí estaba ella, esperándome en la estación con un ramo de bugambillas moradas y esa sonrisa que borraba mis dudas. Nos instalamos en su ático en el puerto. Un espacio abierto con vistas al mar que ella había diseñado ella misma, paredes blancas como las cales de los pueblos blancos. Muebles de madera reciclada de palés y un balcón donde colgábamos hamacas para ver las estrellas. Las mañanas eran nuestras, café solo en tazas de cerámica de Níjar. Paseos por el parque de las familias con helados de turrón. Y tardes en su estudio, donde yo la ayudaba a trazar planos mientras debatíamos sobre el derecho ambiental que podría salvar las dunas de Cabo de Gata de los especuladores. Eres mi musa legal, bromeaba ella, besándome el cuello con pluma en mano. Pero bajo esa idílica fachada había grietas que yo ignoraba. Carla era reservada sobre su pasado, desviando conversaciones con anécdotas de viajes a Valencia o exposiciones en el MACA. Fui un desastre en la facultad, decía riendo. Demasiadas noches en la playa de la Malvarrosa. Yo no preguntaba más, el amor, en su ebriedad, es ciego a las sombras. Mi familia, en cambio, no lo entendía. Mi hermana mayor, desde Sevilla, me enviaba mensajes acusadores: estás tirando tu vida por una aventura. ¿Y si te rompe el corazón? Mi padre, callado como siempre, solo murmuró en una llamada: hija, el sur quema, pero no siempre calienta. Sus palabras me pinchaban, pero las ahuyentaba con el calor de los brazos de Carla. El primer conflicto surgió en una cena con sus amigos arquitectos en un restaurante de la Almedina. Ella me presentó como mi pareja, la futura salvadora de las costas almerienses. Y yo me sonrojé bajo las luces tenues. Pero uno de ellos, un tipo barbudo llamado Javier, soltó una puya: cuidado, Mónica. Carla es experta en estructuras que colapsan. Rieron, pero sus ojos verdes se nublaron un segundo. Más tarde, en el coche de vuelta, le pregunté. Es una broma vieja, dijo, apretando el volante. De cuando mi último proyecto se hundió por culpa de un socio traidor. No insistí. Pero esa noche, mientras dormíamos entrelazadas, soñé con vigas que crujían bajo el peso de secretos no dichos. La vida en Almería me transformaba. Empecé a trabajar en una ONG local, defendiendo a agricultores contra expropiaciones ilegales.
Y por las noches estudiaba online para mi oposición. Carla me apoyaba con cena sorpresa, paella de mariscos cocinada en su cocina improvisada. O escapadas a las tabernas para ver westerns al amanecer. Spaghetti westerns en tierra de cine. Decía ella. Y nos reíamos hasta que el desierto nos devoraba en silencio. Pero el idilio se resquebrajaba con llamadas de Madrid, la universidad me recordaba que mi renuncia era irrevocable. Amigos me preguntaban por qué había abandonado el sueño. Por amor. Respondía yo. Y colgaba con el corazón en un puño. Entonces llegó el proyecto que lo cambió todo, la restauración del cortijo abandonado en las afueras de Mojácar. Un encargo de un mecenas excéntrico que quería convertirlo en un centro cultural lésbico feminista. Carla lo vio como su obra maestra. Y yo. Como mi redención profesional. Juntas lo haremos inolvidable. Prometió ella. Extendiendo los planos sobre la mesa del comedor. Pasábamos horas discutiendo, yo aportaba cláusulas legales para proteger el legado histórico. Ella esbozaba jardines de olivos que evocaban las raíces andalusíes. Era nuestro sueño compartido. Un monumento a nosotras. Pero en las profundidades de esa euforia. Un secreto latía. Una noche. Mientras ella dormía. Revisé su teléfono por accidente, o eso me dije después. Un mensaje sin leer de él. Con un corazón roto, no puedes borrarme así. Carla. Recuerda Valencia. Mi estómago se revolvió. ¿Valencia? ¿La playa de la Malvarrosa? Apagué la pantalla. El corazón martilleando. Y me acurruqué contra su espalda. Jurando no indagar. El amor. Pensé. Perdona las ruinas pasadas. Los días se volvieron un baile precario sobre el filo de la duda. Yo me convencía de que aquel mensaje era un eco lejano. Un fantasma de la vida nómada de Carla antes de mí. Pero la semilla de la desconfianza germinaba en silencio. Regada por las ausencias inexplicables, reuniones que se prolongaban hasta la medianoche. Llamadas que cortaba al entrar en casa era un cliente de Murcia. Almería. Con su luz implacable. Iluminaba grietas que prefería ignorar. Seguíamos construyendo nuestro mundo, o eso creía. Pero el cortijo de Mojácar se convertía en un espejo de nuestras tensiones, cada plano revisado era una discusión velada sobre límites. Cada visita al sitio una excusa para medir distancias emocionales. Una tarde de octubre. Con el viento de levante azotando las chumberas. Subimos al cortijo en su viejo Seat Ibiza. Cargado de rollos de papel y latas de pintura. El lugar era un esqueleto de piedra caliza. Con arcos nazaríes medio derruidos y vistas al mar que se perdían en el horizonte africano. Aquí viviremos cuando sea nuestro. Dijo ella. Extendiendo los brazos como un arquitecto poseído. Yo sonreí. Pero el comentario de Javier resonaba, estructuras que colapsan. Mientras ella medía fachadas. Yo exploré las ruinas. Encontrando un diario amarillento en una grieta, páginas de una mujer del siglo XIX. Hablando de amores prohibidos en las sombras de los olivares. El corazón es un cortijo en ruinas. Escribía. Lo guardé en mi bolso. Como un talismán contra mis miedos. Esa noche. En la cama. Le conté del diario. Sus ojos se velaron. Suena romántico. Pero triste. Como si el amor siempre terminara en polvo. La besé para acallar las palabras. Y nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza familiar. Tierna y desesperada. No era pasión carnal. Sino un refugio mutuo. Piel contra piel bajo las sábanas de lino. Con el rumor del mar como nana. Te quiero. Mónica.
Susurró ella al alba. Más que a cualquier plano. Y yo creí. Porque creer era mi salvación. Pero la realidad irrumpió como una tormenta del desierto. Mi hermana vino de visita. Trayendo el peso de la familia en su maleta. Cena en un chiringuito de la playa de las Negras, espetos de sardinas chisporroteando en la brasa. Cerveza fría y el sol poniéndose en un incendio naranja. Mamá está destrozada. Mónica. Dijo ella. Pinchando un pescado. Dice que has tirado tu futuro por una ilusión. Carla. Al otro lado de la mesa. Apretó mi mano bajo el mantel. El futuro no es un título. Es lo que construyes día a día. Replicó con esa firmeza que admiraba. Mi hermana la miró con recelo, ¿y si se derrumba? El silencio cayó como una losa. Roto solo por las olas. Aquella noche. Sola con mi hermana en el balcón. Confesé mis dudas. Hay algo que no me cuenta. Mensajes. Ausencias. Ella suspiró. Fumando un cigarrillo con filtro. El amor no es ciego. Es valiente. Pregúntale. O te carcomerá. Al día siguiente. Esperé a Carla en el estudio. Ella entró con planos bajo el brazo. El rostro iluminado por una idea. Mira. He rediseñado el patio central como un laberinto de rosales. Inspirado en la Alhambra. La interrumpí, Carla. ¿Quién es él? El aire se espesó. Sus ojos verdes se endurecieron. Una ex. Mónica. De hace años. ¿Por qué lo preguntas? Mentí, vi el mensaje. La traición cruzó su rostro como una sombra. No confías en mí. Salió dando un portazo. Y yo me quedé con el eco de mi estupidez. La reconciliación llegó 2 días después. En una llamada ahogada en lágrimas. Lo siento. Tengo miedo de perderte. Admití. Ella regresó con un ramo de jazmines del mercado de la Plaza de la Constitución. Yo también tengo miedos. Amor. Pero los cortijos se reconstruyen. Hablamos por primera vez de su pasado, L. Era Lucía. Una periodista de Valencia con quien había compartido 5 años turbulentos. Terminados en una infidelidad que aún le quemaba. Me juré no repetir errores. Dijo. Con la voz quebrada. Yo la abracé. Jurando olvidar. Pero la grieta se había abierto. El proyecto avanzaba, contratistas locales. Voluntarias de la ONG uniéndose para pintar murales de mujeres andaluzas fuertes. Era nuestro faro. Pero las tormentas se avecinaban. Navidad trajo un respiro falso. Volé a Granada por obligación familiar. Dejando a Carla con una promesa de videollamadas diarias. Mi madre me recibió con abrazos y reproches velados, estás delgada. Hija. Ese sol sureño te consume. Cenamos turrones y mantecados. Con villancicos de fondo. Pero mi mente vagaba a Almería. El 24. Un mensaje suyo, te echo de menos. Mira lo que encontré en el cortijo. Una foto de un azulejo roto con la inscripción Amor Eterno. Sonreí. Pero al día siguiente. Mi teléfono vibró con un email anónimo, un enlace a un perfil de redes sociales. Clic. Y el mundo se hundió. Era un foro de arquitectura valenciano. Con fotos de Carla y Lucía en una exposición de 2023. Meses después de lo que ella me había contado. No eran exes lejanas, eran amantes recientes.
Besos robados en after parties. Comentarios coquetos que no encajaban con su hace años. El clic fue un puñetazo, traición pura. Envidia de algún rival que había husmeado en su pasado. Lloré en el baño de mi casa familiar. El agua caliente lavando lágrimas saladas. ¿Todo era mentira? Mi renuncia. Mi mudanza. Un chiste cruel. Regresé a Almería en el primer tren. El corazón hecho trizas. La encontré en el ático. Preparando una cena sorpresa, cordero al horno con miel y romero. Velas parpadeando en la mesa. «Feliz Navidad atrasada», exclamó. Pero mi rostro la detuvo. Le mostré el email. Silencio. Luego. La verdad brotó como un geyser. Lucía no era pasado, era una recaída. Un error de 3 meses el año anterior. Cuando el estrés de un divorcio, sí. Carla había estado casada con un hombre por presión familiar. Un matrimonio blanco que duró 2 años y la dejó rota, la había empujado a brazos equivocados. Pensé que lo había superado. Mónica. Contigo todo es real. Pero el miedo a comprometerme me traicionó. La furia me invadió. Un torbellino andaluz de gritos y platos estrellados contra el suelo. ¿Real? Renuncié a mi vida por ti. ¿Y tú jugabas a 2 bandas? Ella lloraba. De rodillas entre los cristales. No jugaba. Fue un error. Un vacío que llenaste tú. Huí al balcón. El mar negro como mi alma. Mientras la noche de Almería me envolvía en su bochorno traidor. Esa fue la primera fractura profunda. La que nos dejó sangrando emocionalmente. Los meses siguientes fueron un purgatorio de terapia improvisada, paseos por la playa de Mónsul al amanecer. Donde las dunas nos escuchaban confesar culpas. Te mereces más que mis ruinas. Decía ella. Yo. Con el alma en jirones. Respondía, el amor no es perfecto. Es persistente. El cortijo avanzaba. Un bálsamo, inauguramos el patio con un recital de flamenco lésbico. Voces roncas cantando saetas de pasión prohibida. Por un tiempo. Creí en la redención. Pero el destino. Caprichoso como un torero. Tenía más cornadas preparadas. Primavera trajo el clímax inesperado. Una inspectora de urbanismo. Enviada desde Madrid. Llegó al cortijo con acusaciones, irregularidades en los permisos. Financiadas por el exmarido de Carla. Un constructor vengativo que no había olvidado el divorcio. Esto es sabotaje. Juró ella. Pero las pruebas apuntaban a negligencia suya. Yo. Con mi background legal. Me vi envuelta, defendiendo el proyecto en audiencias tensas en la Junta de Andalucía. Donde burócratas de corbata me miraban con lástima. Has dejado el derecho por esto. Me espetó uno. Un eco de mi madre. En medio del caos. Descubrí el golpe final, Lucía había reaparecido. No como fantasma. Sino como aliada del exmarido. Un email filtrado, ayúdame a hundirla. Por lo que me hizo. El clic de traición colectiva me destrozó. Confronté a Carla en el cortijo. Bajo la lluvia torrencial que rara vez visita Almería. Todo está conectado. Tu pasado nos está destruyendo. Ella. Empapada. Con el cabello rubio pegado al rostro. Confesó, Lucía me chantajea con fotos de nuestra recaída. Amenaza con exponerlo si no cedo en el divorcio pendiente. El mundo giró, no solo infidelidad. Sino un lazo tóxico que nos ataba a todos. La decisión fue un abismo. Luchar juntas. ¿Arriesgando mi reputación incipiente?
O cortar de raíz. Salvando lo que quedaba de mí. Grité. Lloré. La abracé bajo la tormenta, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Elige. Le dije. O nosotras. O el fantasma. Su respuesta fue un sollozo, tú. Siempre tú. Pero el daño estaba hecho, la confianza. Como un arco morisco. Se había agrietado irremediablemente. El escándalo estalló como una riada en el Rambla de las Adelfas, arrastrando todo a su paso. Los periódicos locales Ideal de Almería, con sus titulares sensacionalistas, titularon Amor y traición en el cortijo de los secretos. Fotos granuladas de nosotras en la playa. Especulaciones sobre la abogada fracasada y la arquitecta infiel. Mi familia me bombardeó con llamadas, mi madre sollozando: vuelve a casa. Hija. Antes de que te arrastre al fondo. Amigos de Madrid. Aquellos que había dejado atrás. Enviaban mensajes de compasión teñida de te lo dije. ¿Y Carla? Carla se replegó en su estudio, dibujando obsesivamente planos de escape, no del cortijo, sino de nosotras. Yo me negaba a hundirme, con el fuego de la rabia andaluza en las venas. Organicé una rueda de prensa en el ayuntamiento. Vestida con mi mejor traje de chaqueta, el que usaba en las prácticas. Enfrenté a periodistas y al exmarido de Carla. Un hombre de 50 con ojos de serpiente y traje de Savile Row. Esto no es un escándalo personal, declaré, con la voz firme pese al nudo en la garganta. Es un ataque a la memoria cultural de Almería. El cortijo representa la resiliencia de las mujeres que han construido este sur contra viento y marea. Carla. A mi lado. Añadió, y yo asumo mi parte, errores del pasado no definen el futuro. Lucía, citada como testigo, se retractó en el último minuto, murmurando algo sobre remordimientos. El exmarido, acorralado, retiró la demanda a cambio de un acuerdo silencioso. Ganamos. ¿Pero a qué precio? El cortijo se salvó. Inaugurado en junio con una ceremonia bajo los olivos, poetas recitando versos de Lorca sobre amores truncados. Bailarinas de sevillanas lésbicas girando en el patio de Rosales. Y nosotras, de la mano, cortando la cinta tricolor. La multitud aplaudió. Pero en sus ojos vi piedad. Han sobrevivido, murmuraban. Esa noche, en la fiesta, bebimos fino hasta el amanecer, bailando al ritmo de un cante hondo que lloraba por nosotras. Lo logramos, susurró ella en mi oído, su aliento cálido contra mi cuello. Pero en mi pecho, el vacío persistía. La profundidad psicológica de aquel verano me transformó. Terapia con una psicóloga de la Universidad de Almería. Una mujer mayor con acento murciano que me hizo desentrañar capas. El abandono de mi beca no era solo por amor, sino por huir de la rigidez de mi crianza. De una madre que veía el éxito en títulos y no en pasiones. El perdón no es olvido. Mónica, me dijo, es elegir reconstruir. Con Carla. Las sesiones conjuntas fueron un campo minado. Ella confesó el peso de su matrimonio forzado. Una herencia cultural de familias conservadoras donde ser lesbiana era un secreto enterrado bajo azulejos. Me casé para callar bocas. Pero me perdí a mí misma. Admitió, con lágrimas que surcaban su rostro como grietas en yeso. Yo, por mi parte, enfrenté mi propia traición, la vigilancia del teléfono. La duda que me carcomía como polilla en la madera. Te amé tanto que te odié por herirme. Le dije una noche.
En la hamaca del balcón. Con el mar susurrando absoluciones. Ella tomó mi mano, trazando líneas invisibles en mi palma. Y yo te herí porque temía merecerte. Esas confesiones, crudas como el atún rojo de Barbate, nos unieron en una intimidad frágil, tejida de vulnerabilidades compartidas. Paseábamos por el desierto de tabernas, donde spaghetti westerns habían fingido batallas. Y hablábamos de redimirnos, ella planeando un libro sobre arquitectura queer. Yo retomando estudios online para una oposición en Derecho Ambiental. Pero el clímax final llegó en agosto. Bajo el sol implacable de la Feria de Almería. Habíamos sido invitadas a un debate en el recinto ferial, Mujeres en la construcción, progreso o ilusión. Carla moderaba. Yo intervenía como panelista. El público era mixto, arquitectas jóvenes con piercings. Constructoras curtidas. Algún que otro macho alfa con sonrisa condescendiente. Todo fluía hasta la pregunta de un espectador, Mónica. ¿Renunciarías de nuevo a tu carrera por amor? El auditorio contuvo el aliento. Miré a Carla. A metros de distancia. Su rostro pálido bajo las luces. Sí. Respondí. Con voz clara. Pero no por ceguera. Por elección consciente. El amor no destruye, nos obliga a reconstruirnos más fuertes. El aplauso fue ensordecedor. Pero después. En los camerinos. Colapsé. No sé si puedo seguir. Le confesé a Carla. Entre sollozos. Cada clic. Cada secreto. Me ha dejado en ruinas. Ella se arrodilló. Como aquella noche de cristales rotos. Entonces. Déjame ser tu andamio. No te pido perfección. Solo otra oportunidad. Hablamos horas. Diseccionando el dolor, mi pánico al fracaso. Heredado de un padre minero que perdió todo en la crisis, su terror al abandono. Forjado en un coming out familiar que la desterró temporalmente a Barcelona. Somos como Almería. Dijo ella. Desierto y mar. Árido y fértil. Juntas. Sobrevivimos. La decisión fue la más difícil, no una ruptura dramática. Sino un pacto humilde. Vendimos el ático, demasiados recuerdos en las paredes, y nos mudamos a una casita en las cuevas de Sorbas. Un espacio excavado en la tierra que Carla transformó en un hogar troglodita moderno, luces LED en techos curvos. Jardín vertical de hierbas aromáticas y un estudio compartido con vistas al barranco. Yo retomé el derecho a distancia. Colaborando con la ONG en litigios contra la desertificación. Ella, libre de sombras, ganó un premio por el cortijo. Dedicándoselo a la mujer que me enseñó a no temer las grietas. No fue un final de cuento de hadas. Hay noches en que el viento del poniente trae ecos de dudas. Y discutimos por tonterías quién lava los platos. O si invitar a mi familia a la cena de Nochevieja. Pero en esas cuevas frescas. Bajo mantas de lana de las Alpujarras. Nos reencontramos, lecturas de Federica Montseny. Vinos de la tierra compartidos. Y besos que saben a olivo y mar. El amor. Descubrimos. No es una estructura inquebrantable. Sino un diseño en evolución. Adaptable a terremotos emocionales. Hoy. Un año después. Camino por la playa de los genoveses con Carla a mi lado. Su mano en la mía. El sol tiñendo el agua de oro. Renuncié a mucho. Sí. Pero gané una vida auténtica. Forjada en el fuego de Almería. Un clic destruyó ilusiones. Pero de las cenizas surgió algo humano. Imperfecto.
Eterno. Como un cortijo en ruinas que se levanta. Más bello en sus cicatrices.